Hace ya un tiempo recibí un correo electrónico de una señora donde me planteaba una serie de dudas sobre el bautismo. Eran dudas profundas. Voy a leeros alguna de ellas. Dice Andrés, si un hombre se bautiza y se le perdonan los pecados, ¿por qué sigue pecando? ¿Para qué sirve el bautismo? Porque yo veo que hay un hombre que se bautiza, se le quitan los pecados, pero después sigue pecando. Y hay este otro hombre que no se bautiza, pero sigue pecando. Por lo tanto, ¿qué aporta el bautismo? Si el bautizado y el no bautizado pecan igual. Otra pregunta. Hay niños que son bautizados pues de bebés y están como ángeles en gracia de Dios, pero cuando cumplen los 7 años y tienen uso de razón, pecan. Pero hay otros niños que no son bautizados y cuando llegan a los 7 años y con uso de razón, pecan. Entonces, ¿qué aporta el bautismo a los niños? Si al final es lo mismo bautizarles que no, que van a pecar. Tercera pregunta. ¿Cómo actúa el bautismo dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hace? La verdad que si quisiera contestar a todas estas preguntas, tendría que dar una clase de teología que durara todo el año. Y claro, no puedo hacerlo en una pequeña homilía. No obstante, ya os digo que esta señora lo que plantea son 3 cuestiones. ¿Qué es la gracia de Dios y cómo actúa la gracia de Dios? 2. ¿Qué es la libertad humana? ¿Somos libres o no somos libres? 3. ¿Cuál es la fuerza del pecado? Voy a dedicar algunas homilías a hablar sobre el bautismo. Voy a empezar hoy con una, tratando de reflexionar primero sobre nuestro bautismo y también sobre los bautismos que se hacen aquí en Asturias y aquí en España. Vamos allá. Mirad, la inmensa mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados de bebés, es decir, de 2 años para abajo, la inmensa mayoría. Sin embargo, antiguamente no era así. Cuando murió Cristo, cuando resucitó Cristo, cuando los apóstoles salieron a evangelizar, normalmente no se bautizaban los niños, sino que los apóstoles anunciaban el Evangelio de Dios y el que escuchaba y sentía que su corazón era tocado por la mano de Dios, se acercaban a los apóstoles y les decían: quiero bautizar. Por lo tanto, el bautizo no era una iniciativa de los padres, era una iniciativa de las personas que se sentían tocados por Dios y eran adultos. Los que se sentían tocados por Dios y querían iniciar un tiempo de preparación, ese tiempo de preparación se llamaba catecumenado. Mirad, esta niña va a hacer, si Dios quiere, la primera comunión ahora, en mayo o en junio. Esta niña está en catequesis, no está en el catecumenado. La catequesis es la formación que damos a los niños o a los adultos, pero que ya tienen el sacramento, en este caso del bautismo. Si no tuviera el sacramento del bautismo, se llama catecumenado. Gracias. Por ejemplo, los lunes yo tengo aquí en la parroquia a 3 personas que no se han bautizado y les estoy dando formación. Eso se llama catecumenado. Y el martes doy formación a gente adulta que está bautizada, pero todavía no se ha confirmado. Eso se llama catequesis. Bien, y os he explicado otras 2 palabrejas para que entendáis el significado. ¿Qué hace falta para ser bautizado? Porque tenemos un grave problema en Asturias y en España. Tenemos a mucha gente que está sacramentalizada.
¿Qué significa esto? Que tiene varios sacramentos. Tiene el sacramento del bautismo, el sacramento de la primera comunión, el sacramento de la confesión, quizás el sacramento de la confirmación y quizás el sacramento del matrimonio. Pero muchos que tienen todos esos sacramentos no tienen fe. Voy a contaros lo que me pasó aquí ayer. A las 5 yo tuve aquí un funeral y empecé la misa diciendo, la iglesia estaba bastante gente, empecé diciendo, el Señor esté con vosotros, y mucha gente contestó esto. Y cuando terminé y dije, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mucha gente contestó como un soldado. ¡Archa! Pero no movieron la mano para hacer la señal de la cruz. Están bautizados, han recibido varios sacramentos, pero no tienen fe. Porque tú cuando en una misa contestas, o cuando en una misa no haces la señal de la cruz, entiendo que no tienes la fe, por lo menos la fe en Jesucristo. Fe. En definitiva, para recibir los sacramentos, tenemos que tener fe. Ya, pero estos críos y nosotros hemos sido bautizados de bebés. ¿Qué fe teníamos? La fe de nuestros padres y la fe de los padrinos. Por eso no vale cualquiera para padrino. Este día querían traerme a un padrino ateo. Y dije, no. Me dijeron, sí, porque es que quiere mucho al niño. No, aquí no hablamos de querer y de amar. No hablamos de eso. Hablamos de transmitir la fe. Y tú no puedes dar la fe si tú primero no la tienes. No la tienes. ¿De acuerdo? Y en Asturias, en España, tenemos un grave problema. ¿Sabéis cuál? Que somos capaces de bautizar a los niños, de darles los sacramentos, pero somos incapaces de transmitir la fe. ¿Cuántos años tienes? 8. Cuando tengas 14, ¿estarás aquí o no? Esa es la respuesta. Porque no somos capaces de transmitir la fe. Porque según se termina la primera comunión, volamos. Esa es la respuesta. ¿Me expliqué? Primero, por lo tanto, si quieres recibir cualquier sacramento, tienes que tener fe. No basta con saber el catecismo. Hay otra segunda cuestión, y es la conversión. ¿Qué significa la conversión? Que tu vida tiene que ser conforme a aquello que crees, aquello que dices. Tú no puedes ser bautizado, recibir los sacramentos, si dices que crees en Dios y eres un ladrón. No puedes recibir los sacramentos si dices que crees en Dios y estás en contra de alguien, odias a alguien. Voy a contaros un ejemplo para que esto se entienda bien. Hace unos años, una señora, era un poco pequeñuca, resulta me contó lo siguiente. Dice, yo era siempre muy admiradora de Gandhi y de la no violencia. Siempre estaba hablando de la no violencia, siempre. Y yo lo tenía en mi vida y quería vivir conforme a esta doctrina de Gandhi, de la no violencia. Pero un día mi hijo, que tendría unos 10 años, en el colegio, empezó a ser golpeado y acosado por un muchachón mayor de 13 o 14 años, alto como un armario. Fijaros cómo era este chaval, muchachón, que luego acabó en la cárcel. Era así, era un tipo muy agresivo. Bueno, pues el niño me decía, mi hijo no quería ir a clase, no quería ir a la escuela, porque venía sangrando, venía con golpes, lloraba. Y yo, me dijo esta señora, lo que hice fue ir al colegio y hablar con el director, hablar con los maestros, para tratar de arreglar aquello. Pero vi que no había manera de arreglar aquello, que no había voluntad. Y dije yo para mí, me dice esta señora, esto arreglo yo. Y un día, a la salida del colegio, esta señora siguió a aquel chavalón, lo siguió, y cuando ya estaban solos, lo arremetió contra
La próxima vez que te metas con mi hijo, te arranco la cabeza. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo lo diría que este chaval nunca más se metió con el crío? Y cada vez que por el pueblo iba al lado de esta señora, le decía, buenos días, señora, buenas tardes, señora. ¿Cómo lo diría? Pero esta señora me comentó, Andrés, desde ese momento yo dejé de predicar la no violencia, porque lo que no puede ser es que yo predique la no violencia hasta que toque a mi hijo. Es decir, no basta decir que creo en Dios, tengo que tener una vida de conversión, es decir, que mi vida se adecue a lo que yo predico, a lo que yo creo, a lo que yo hago. Y si no, no puedes recibir, no podemos recibir los sacramentos. Y lo tercero, para recibir los sacramentos es abrir nuestro pecho para que Dios pueda entrar dentro. En definitiva, si tú tienes fe en Dios, en Cristo, si tú procuras llevar una vida de conversión, es decir, de acuerdo con el Evangelio de Cristo, y si tú dejas que Cristo entre dentro de tu pecho, entonces puedes recibir los sacramentos. Si no, estarás sacramentalizado, pero sin tener fe, como mucha gente de ayer del funeral. ¿Quedó comprendido? ¿Queréis saber más?